Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová, el Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Aleluya. Mis amados, buenos días. Qué bueno es estar una vez más reunidos en el nombre del Señor, aquí compartiendo su palabra, siendo uno otra vez en el Señor. Antes de entrar en el mensaje, yo quiero que te hagas una pregunta que ayer conversando con un hermano hizo retumbar en mi corazón. Ciertamente en algún momento compartiremos más profundamente de esto, pero quiero que tú pienses, ¿realmente conoces a Dios? ¿Me conoces?, dice el Señor. Piénsalo, hermano, piénsalo, hermana, porque es muy fácil decir, sí, yo lo conozco, pero piensa, si hoy el Señor está delante de ti y te dice, ¿me conoces? Imagínate qué puedes responder. En otro momento estaremos compartiendo una palabra en relación a eso, pero quiero dejar en tu corazón esto. Y bueno, mis amados, pues es un tiempo hermoso en el que estamos viviendo. Sé que en el tiempo del Señor volveremos a estar juntos ya muy pronto. No sé si sea quizás a fines de este mes, a principios del siguiente, todavía no lo sé. Pero de algo que estoy bien seguro es que el Señor ha provocado todo este tiempo para amarle. También quiero dejar algo en tu corazón. Hace unos días el Señor habló a mi corazón y me hizo inquietarme un poco y te lo quiero compartir. Cuando empezó todo esto de la pandemia, el Señor me hizo entender que eran los tiempos perfectos para que muchas familias vinieran a su presencia. Y lo hemos visto. Personalmente he recibido noticias muy hermosas de varios hermanos que su familia ha llegado a los pies de Cristo. Muchos a causa del temor, a causa de la inquietud, a causa de las muchas voces, comenzaron a buscar a Dios y empezaron a amarlo más, a derramarse más en Él, a buscar más su rostro y han empezado a crecer. Y eso el Señor me lo recordaba. Y hace poco le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque de repente yo empecé a sentir una frialdad en mi espíritu, pero no de manera personal, sino algo que sucedía. Y el Señor me dijo, es que muchos se han acomodado. Y eso zarandeó mi corazón. ¿Qué es esto? Muchos ciertamente aman a Dios, pero han llegado otra vez en los momentos de temor, en los momentos de tristeza, en los momentos de inquietud, se han vuelto a acomodar. Yo veo que el Señor usó este tiempo de la pandemia para zarandear a muchos, para inquietarlos, para sacarlos de su burbuja, para provocar que conocieran a Dios, para provocar un encuentro. Pero ahora lo terrible es que en medio del momento de dificultad, muchos se han vuelto a acomodar.
Quiero dejarlo en tu corazón, hermano, y preguntarte, ¿te has vuelto a acomodar? ¿Estás preparado para que este tiempo de la pandemia se acabe? Es una buena pregunta de reflexión, porque el Señor ha estado usando este tiempo para que seamos enfrentados, para que seamos tratados, para que seamos libertados de muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para volver, llamémosle así, a algo, más bien a hacer algo diferente en el Señor? Piénsalo, hermano. Piensa si ya te acomodaste. Piensa si estás muy cómodo. Te comparto algo más antes de empezar en el tema. Hace algunos días estuve en una reunión a través de Zoom con unos hermanos, con unos pastores. Y un pastor decía muy inquieto, ¿verdad? Decía, es que uno de los hermanos de la congregación, el pastor, pues como muchos de los pastores, así como yo, deseamos regresar a manera de ver la iglesia, de volver a alabar juntos, de volver a compartir la palabra juntos, abrazarnos, ver a la iglesia unida en un mismo sentir. Y este pastor se lo externaba a la iglesia, no recuerdo de qué manera se los externó, pero hubo un hermano que le dijo, pastor, ¿pero qué se preocupa? Si nosotros estamos muy bien. Y el pastor se quedó pensando y le dijo al hermano, mire pastor, nosotros simplemente prendemos la tele, así en pijama ponemos un café, mis hijos están ahí desayunando y yo estoy aquí muy cómodo compartiendo la palabra. Yo estoy bien, yo no creo poder regresar a la iglesia, yo estoy muy cómodo así. Cuando yo escuché esto, mi amado, yo me sentí tan inquieto. Porque cuántos hermanos como ese hermano de esa iglesia están cómodos. La verdad, mi deseo es volver a la iglesia, volver a alabar juntos, ciertamente seguiremos transmitiendo de manera virtual, ¿verdad? Pero para alcanzar a aquel que está lejano de la localidad, del núcleo de la iglesia, de la congregación. Pero quiero recordarte que la palabra dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Ayer me comentaba una hermana que no recuerdo dónde está la palabra, pero dice que tenemos que estar unidos como carbones ardientes. Y me encantó lo que me decía. ¿Qué es esto, mis amados? Tenemos que estar juntos. Estamos de esta forma a causa de que tenemos que respetar lo que dice gobierno, no por gusto. La iglesia no puede estar separada. La iglesia debe permanecer unida. Amén. Así que yo quiero dejar estos argumentos en tu corazón, que reflexionemos si estás acomodado o si estás deseoso de volver a la casa del Señor. Si estás acomodado o si estás con un espíritu fervoroso buscándole apasionadamente para crecer y explotar en el Señor y alcanzar a uno más. Oh, mi amado, ¿cuál es tu estatura espiritual ahora? ¿Estás preparado para volver? Mi amado, el Señor está cerca. Y esto es la pregunta más difícil. ¿El Señor ya nos habrá tenido por dignos para el día del rapto? Porque si algunos están cómodos para no volver a la iglesia, oye, ¿crees que estén dispuestos y preparados para irse en el día del rapto? Qué difícil. Pero reflexionémoslo, mis amados. Lo quiero dejar en sus corazones porque es necesario que escudriñemos nuestra vida. Y si a esto le agregamos la pregunta con la que comencé, ¿realmente me conoces? Dice el Señor. Reflexionemos en esto, mis amados. Necesitamos profundizar en lo que el Señor está hablando a la iglesia. Amén. Bueno, mi amado, pues vamos a comenzar el mensaje. Vamos a orar un momento y que el Señor nos hable. Hoy ciertamente el mensaje es muy sencillo, son puntos muy bonitos que quiero compartirte para que
podamos ser enriquecidos en nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué tal si ahí en amor y honra al Señor te pones un momento de pie y diriges tu mano a tu dispositivo, a tu televisión, a tu celular? Vamos a orar juntos, mi amado. ¿Qué te parece? Padre bendito, Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque estamos unidos otra vez, Señor, a través de este medio, Señor. Muchas gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, que podamos, Señor, explotar el internet para poder compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por aquellos que se agregan por primera o segunda ocasión, pero hoy te pedimos, háblanos, Señor, al corazón. Usa tu palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, como ese vaso, Padre, para compartir tu palabra. Úsame, Padre, para que cada uno de mis hermanos reciba en su espíritu lo que me permitiste a mí comprender. Que todos seamos edificados por medio de tu palabra y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud este día. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Rey. En el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice, amén. Bueno, mi amado, mi amada, vamos a comenzar este pequeño mensaje y le he puesto por tema: deja que el Señor te sostenga. Amén. Deja que el Señor te sostenga. Y sin más preámbulo, vamos a la Escritura. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías 41, 10. Y dice, es una de mis palabras favoritas: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Aleluya. Amén. Ciertamente, en la Escritura podemos encontrar que Dios, nuestro Señor, es nuestra fuerza, es nuestro poder, es quien nos da valor. Es el Señor el que siempre interviene a nuestro favor. Y el hecho, mis amados, de que Él nos diga, yo te sostengo de tu mano derecha, es símbolo en el que el mismo Señor te está diciendo, yo soy el que tiene el control, no te angusties. Yo soy el que justamente sabe hacia dónde vamos. No tengas ansiedad, ten paz. Es decir, mis amados, cuando el Señor nos está sosteniendo, y quiero que tú te imagines en las manos de Dios, cuando el Señor nos está sosteniendo, la ansiedad se tiene que ir. El nerviosismo se tiene que desbaratar. La enfermedad tiene que ser sanada. Pero no solo eso, el fracaso es pisoteado. ¿Por qué? Porque cuando estamos sostenidos en el Señor, es Él el que abre el camino donde no lo hay. Cuando estamos sostenidos en Él y el Señor está en control, Él hace reverdecer los lugares secos. Él provoca que el desierto se torne en un gran bosque. Estar sostenidos en el Señor es permitir que sea su fuerza y no la mía. Y quiero recordarte a Gedeón, con 300 hombres, con la fuerza de 300 hombres, vencieron miles de personas. Miles, más de 500,000 personas fueron vencidas por 300 hombres. Estar sostenido en el Señor nos deja ver que tenemos nosotros que dejar de esforzarnos y estar cometiendo errores de manera continua para entonces ser guiados
e inspirados por Dios, tal y como lo vivió Jacob. Vez tras vez quiso hacer las cosas a su manera y vez tras vez cometió errores. Traicionó a su padre, abandonó a su madre, hizo cosas horribles con su hermano, terminó estando súper aterrorizado. ¿Por qué? Porque pensaba que era su fuerza. Pero también, mis amados, estar sostenido en el Señor nos deja ver, mi amado, que no se trata de gastar mi ánimo y mi fuerza, sino se trata de ver cómo es el Señor el que interviene para mostrarnos que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Estar sostenido en el Señor es permitir que Él restaure todas las cosas, no a mi manera, sino a su manera. Recuerda la obra que hizo el Señor con Abraham. Abraham pensaba, bueno, voy a entregar a mi hijo y se acabó la historia. No fueron las cosas como Abraham pensaba. El Señor le dio hijo, le bendijo de manera sobrenatural, solamente porque Abraham sabía que tenía que estar sostenido. Estar sostenido en el Señor es recibir, escúchalo bien, recibir transformación que cura mi alma, que repara las grietas de mi alma, que limpia mi corazón profundamente. Estar sostenido en el Señor es contar con aquella ayuda que es más que suficiente en medio de todo momento de dificultad. Recuerda a Josué, guerra tras guerra, golpe tras golpe, sangre tras sangre. El Señor estaba ahí. Y él estaba sostenido al punto que es el único hombre que la oración de un hombre tan común como tú y como yo, al momento de ser declarada, se detuvo el sol, se detuvo la luna, se detuvo el universo, a causa de que el Señor estaba sosteniendo a Josué. Estar sostenido en el Señor significa recibir ánimo cuando más lo necesito. ¿Qué es esto? Estar sostenido en el Señor. Y si estás tomando notas, tómalo como una gran perla. Estar sostenido en el Señor no viene a unos cuantos. Viene por pacto a todos aquellos que creen en Él. Viene por pacto que jamás será roto. Por eso la Escritura declara en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6, lo siguiente. Deuteronomio 31, 6 dice: no tengáis temor, ni os aterroricéis de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Estar sostenido en el Señor nos hace conocer a Dios. Nos hace ir entendiendo poco a poco lo que Él imparte sobre nosotros, pero con un propósito, para que nuestro entorno, la gente que nos rodea, lo conozca a Él reflejado en nosotros. Amén. Al momento de estudiar esta parte de estar sostenido, yo lo encontré varias ocasiones en la Escritura, donde hace referencia: yo te sostengo, no temas. Es decir, que estar sostenido está ligado al no temas, porque el Señor te está guardando. Y quiero trazar un poco hacia ese lugar la palabra. Siempre que nosotros enfrentemos momentos difíciles, debemos saber que tú y que yo estamos sostenidos, estamos esculpidos en la mano del Señor, y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Recuerda lo que dice el libro de Romanos: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho,
Nada, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, nada nos puede separar del amor del Señor. Porque estamos como sostenidos. Mi amado, por difícil, por angustioso, por caótico, Dios te está diciendo: yo te sostengo, no temas. Vamos, si alguien ahí que está escuchando el mensaje está pasando por temores, mira lo que el Señor te está diciendo: yo te sostengo, no temas. Sé que pasas por momentos de crisis, sé que pasas por momentos de dificultad, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te sostengo de tu mano derecha, no temas. Mi amado, cuando el Señor le dijo esto al pueblo de Israel, cuando el Señor le dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo soy quien te ayuda, yo soy quien te sostiene, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, o en este caso, iglesia del lugar en donde habita su gloria, ¿puedes depender de mí? Porque solo yo, el Señor, te puede librar de la crisis venidera. ¿Alguien dice aleluya a esto? ¿Qué es esto, mi amado? Cuando el Señor nos sostiene, el adversario, porque todos tenemos un adversario y todos conocemos su nombre y sabemos que su ejército está bien organizado. Cada uno de nosotros, cuando el Señor nos sostiene, el adversario es confundido. Pues todo aquel que se levanta contra ti, que se levanta contra aquel que Dios está sosteniendo, ese adversario es avergonzado, tropieza en su propia trampa y no puede volver a hacerte frente. Recuerdo, hace algunos años estaba en la terminal de un camionera de la Tapo y hubo un hombre que se acercó a mí y traía un arma. Eran dos hombres que se acercaron a mí con un arma y venían a asaltarme. Y se veían bravos, bien bravos, bravos. Y en ese momento yo iba con mi mamá, pero ella iba unos metros adelante de mí. Y me empezaron a decir, ya sabes, el argot, sus palabras floristas, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo me sentía, pues súper inquieto, temeroso, en ese momento llegó un hombre mucho más bajito que yo, un hombre de años, y me llamó la atención, me dijo: oye, mírame, ven conmigo, no los mires a ellos, así me dijo, no los mires a ellos, ven conmigo. Y en ese momento yo empecé a seguir ese hombre de años, y estos dos hombres se quedaron fríos, no me asaltaron, no me pidieron nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos estaba sosteniendo. Mi amado, Dios no nos escogió porque somos grandes o porque somos poderosos o somos fuertes o somos muy sabios. No, Dios nos escogió por su puro afecto, por su puro amor. Por eso le extendió misericordia y su mano poderosa te sostiene, ni siquiera porque lo merezcamos, sino porque a Él le place. Aleluya. Mira lo que dice la Escritura. En Hechos capítulo 7, versículo 9. Mira lo que dice la palabra. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda
su casa. Mi amado, José estaba pasando la peor situación que él podría vivir. El peor momento estaba viviéndolo él, pero el Señor lo estaba sosteniendo, aún en medio de ese momento de dificultad. Y el Señor lo libró de todo mal. Lo libró, y no solo eso, sino que lo llenó de toda gracia y sabiduría. Es más, el Señor hablaba algo a mi corazón, y me hizo entender, mientras que José estuvo preso en Egipto, Dios mismo le proveyó de un faraón delante del que él hallaría gracia. Le dio habilidades que antes no tenía. Es decir, mi amado, vemos la manifestación asombrosa de José porque él estaba sostenido sobrenaturalmente en las manos del Señor. Y yo entiendo algo. Efectivamente, mientras que José estaba sostenido en el Señor, la desesperación, la ansiedad, el nerviosismo, la depresión tocaron a su puerta. Todo ataque tocó a su puerta. Venían a hacerle frente, venían a destruirlo, pero yo encuentro que en todas sus batallas fue el Señor el que lo libró. Por eso dice, el que guarda a Israel no dormirá. El que guarda tu alma está a tu favor, porque Él es el que con diestra de poder liberta a sus hijos. No se trata de nosotros. Se trata de la obra de Dios manifestada en aquellos que Él ama. Y Él a ti y a mí nos ama. Pero ahora quiero mostrarte algo. Pasa todo lo contrario cuando nosotros buscamos sostenernos a nosotros mismos. Es decir, ejercer nuestro propio entendimiento. Y cuando eso lo hacemos, nos va a ir bien mal. Y quiero recordarte una historia en la Escritura, Moisés. Moisés sabía que él era llamado. Moisés sabía que había tenido un llamado muy especial, pero no discernió los tiempos. Moisés tenía promesas. Moisés estaba preparado académicamente. Moisés tenía todo por delante para ejecutar la obra, pero lo empezó a hacer a su manera. Y cuando lo empezó a hacer, empezó a enfrentarse con que aquello que él pensaba que hacía para Dios era totalmente contrario a Dios. Él pensó que a su manera podía librar a los hebreos. Y quiero recordarte lo que él hizo. Moisés ve que un hombre egipcio está abusando de un hebreo, lo está haciendo abusivo, y él se para y le pone una buena y lo mata al egipcio. Y entonces, ¿qué hace él? Oculta su pecado bajo la arena. Y al día siguiente llega otro hombre hebreo y le dice: ¿acaso también tú me matarás a mí como lo hiciste con ese egipcio? Quiero que observes el costo del error, de adelantarse, de estar sostenido en su propio entendimiento. Ese gran costo provocó no solo que ocultara su pecado, sino que puso en su contra a todos los hebreos y a todos los egipcios, al punto que él tuvo que salir huyendo de Egipto. Es decir, mi amado, el que nos sostiene es el único que puede intervenir para que salgamos favorecidos en todas las cosas. Pero cuando nos sostenemos a nosotros mismos, nada nos va a salir bien, y por consecuencia viene el desánimo, viene la frustración, viene el cansancio, viene la culpa, viene el temor. Por eso, mi amado, cuando estamos sostenidos en el Señor,
podrá temblar alrededor, podrán hablar mal de nosotros, podrán salir mal las cosas, pero el responsable no somos nosotros, sino que es el Señor. Es decir, aunque no entiendas qué es lo que pasa a tu alrededor, aunque no veas ni disciernas espiritualmente lo que sucede a tu alrededor, quiero decirte algo, no se trata de ti. Se trata de la obra de Dios sosteniéndote a ti. ¿Y qué nos toca? Ceder el control. Ceder el control. Cuando nosotros estamos sostenidos por el Señor, viene una gran consecuencia, una perfecta consecuencia, y es que tenemos encuentros continuos con Dios. Y cuando tú vives un encuentro con el Señor, voluntariamente te despojas de tu entendimiento. Voluntariamente te despojas de tu pasado. Voluntariamente sueltas tus logros, sueltas tus deseos y al mismo tiempo es el Señor tomando tu mano, guiándote para soltar tu camino errado, para que Él te lleve a la senda perfecta, donde vas a fructificar y donde vas a florecer. Amén. Es decir, cuando estamos sostenidos por el Señor, tu identidad cambia. Tu carácter es transformado completamente. Tu manera de hablar es renovada. Ahora la seguridad ya no depende de ti, sino depende del Señor en ti. Mi amado, se trata de que el Señor ejerza el control, porque cuando tú y yo estamos sostenidos, y esta es una bomba, cuando tú y yo estamos sostenidos por el Señor, entramos al reposo. Amén. Vuelvo a repetírtelo. Cuando estamos sostenidos por el Señor, entramos en el reposo. Y esto suena muy hermoso, pero quiero mostrarte la otra cara de la moneda. Muchos podríamos decir, sí, yo quiero estar en el reposo, quiero estar sostenido en el Señor, pero hay muchas personas que han disfrutado el reposo, que han disfrutado estar sostenidas en el Señor, pero se han vuelto a apartar. Y no solo se apartan, sino que vuelven a levantar ídolos en su corazón. Es decir, después de haber sido obedientes al Señor, honrosos, serviciales, amorosos, vuelven a rendir adoración a su propia carne, a su propio deseo, y voluntariamente desechan al que los estaba sosteniendo. Y mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4. Hebreos 6, 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, ojo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mi amado, esto que estamos leyendo no es nada nuevo. Lo hemos visto en muchas personas, pero hay una historia en la palabra que también pesa mucho. Lo vivió el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Un día dice la Escritura que el pueblo de Israel recibió de mano de su pastor, de mano de Moisés, las palabras que daban vida. Pero esas palabras que daban vida, dice la palabra que ellos no las quisieron obedecer, sino que las rechazaron.
Y en su corazón volvieron a Egipto y le dijeron a Aarón: levántanos, haznos dioses. Y la palabra nos muestra que ellos empezaron a adorar a ese Dios, a un becerro que habían levantado. Y después de eso, el Señor los enfrenta duramente. Y les dice: después de estos 40 años, ¿me ofreciste a mí adoración? Imagínate. Y la palabra dice: no, no me diste a mí adoración, sino al dios Moloc y al dios Renfán. Y la Escritura nos dice que como castigo el Señor lanzó a las siguientes generaciones a esclavitud a Babilonia. ¿Qué es esto, mi amado? Cuando nosotros rechazamos estar sostenidos por el Señor, rechazamos amar, obedecer y seguir al Señor, automáticamente la generación será desechada. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por eso en la Escritura vemos de manera recurrente que el Señor nos dice: hijo mío, dame tu corazón. Porque es en nuestro corazón donde están todas aquellas cosas que nos hacen desviarnos del Señor, que provocan que en vez de que estemos sostenidos en Él, estemos sostenidos en nuestro entendimiento, en nuestro deseo, en nuestra manera de vivir. Mi amado, seamos entendidos y entreguémosle al Señor nuestra forma de vivir. Ahí es donde podemos vivir las cosas más sencillas. Bueno, después de haber visto esto, quiero mostrarte otra cara de la moneda de lo que significa estar sostenido. En la Escritura yo encuentro que cuando una persona está sostenida en el Señor, encuentra a Dios como su deleite y comienza a deleitarse en el Señor. Es decir, vuelvo a repetirte la fórmula ahora. Sostenido, estar sostenido te lleva al reposo. Y estar en el reposo te lleva al deleite. Qué hermoso. Te lo repito otra vez. Estar sostenido te lleva al reposo. Y estar en su reposo te lleva al deleite, a deleitarte en conocer al Señor. Mira lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 63, verso 8. Dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y quiero que comencemos a ver una parte interesante. Cuando el rey David, o en este momento el profeta David, escribe este salmo, él estaba en medio del desierto, estaba lejos de la casa, del templo físico del Señor. ¿A qué te quiero llevar? Quiero que apliquemos esto. Recuerda que el desierto representa la prueba. Y seguramente muchos de nosotros estamos en prueba, en algún tipo de desierto. La pregunta es: en medio de tu prueba, ¿estás en el reposo? En medio de tu prueba, ¿estás viviendo el deleite? ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos ni teniendo ese deleite, ni teniendo ese reposo, quiere decir que no estamos siendo sostenidos por el Señor. Por el contrario, puedes estar pasando momentos horribles. Horribles. Recuerdo hace tiempo que una hermana me platicaba que fue en un viaje con una persona e iba muy enferma y que iba vomitándose en el camino a causa de la enfermedad. Pero me comentó que sentía tanto gozo, tanto deleite de poder ver a una persona que volvía su corazón al Señor. A pesar de la enfermedad, estaba en el deleite, porque estaba siendo sostenido por el Señor.
La pregunta es, ¿en medio de tu prueba estás sostenido? ¿En medio de tu prueba estás en el deleite? ¿En medio de tu prueba estás en el reposo? Mi amado, David, cuando escribe este Salmo 63, descubrió algo, que en medio del desierto, en medio de la prueba, era donde vivía la mejor comunión con Dios. Fue donde descubrió su deleite en el Señor. Mientras él lo buscaba, mientras él estaba humillado, el Señor lo defendía y lo llevaba a crecer espiritualmente. Y el Señor hablaba algo a mi corazón. La primera forma en la que David conoció a Dios fue como su pastor. Amén. Pero después esa comunión evolucionó. Y conforme iba evolucionando esa comunión a través de las pruebas, a través de las victorias, a través de los momentos hermosos, esa comunión lo llevó a recibir revelación de que el Señor era su defensa, de que el Señor era su roca de ayuda. Y llegó a tal comunión con el Señor que supo que el Señor mismo era su deleite. Y en ese deleite que era su Señor, él podía aprender a deleitarse en su deleite. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, quiero que observes cuando el Señor es nuestro deleite, es decir, que estamos sostenidos, que estamos en su reposo y entramos en el deleite, entonces nuestra alma comienza a estar bien alimentada. Y ya no queremos nada de este mundo. Lo que queremos es más del Señor. Comenzamos a sentirnos tan satisfechos que aun cuando venga alguien a distraernos, decimos, no, tú puedes esperar. Tú puedes pasar a un tercero o cuarto plano. Yo lo que quiero es a mi deleite. ¿Por qué? Porque es aquí donde encontramos la sincronía, la asociación perfecta de estar sostenido, reposado y deleitado en el Señor. Amén. Porque cuando el Señor nos sostiene, no podemos permanecer en Él sin amarlo, sin disfrutarlo. Pero ojo, malamente he conocido personas que después de haber estado sostenidas, deleitadas, reposadas en el Señor, prefirieron recibir bendición que recibir a aquel a quien los bendice. Qué fuerte está esto. Mira, cuando David declara este salmo, entre los versículos dice, de día y de noche te buscaré. Es decir, él estaba meditando en las vigilias de la noche. Quiero explicarte esto. Cuando una persona está pasando por un momento de dificultad, le es muy difícil dormir. Hay gran tensión, gran inquietud, tiene dolores, un sinfín de cosas que, bueno, son temas para otro momento. Pero yo veo que cuando David le está diciendo a esto, al Señor, que de día y de noche él le buscaba, que en las vigilias él lo buscaba, yo encuentro algo. David había llegado a tal unión con el Señor, a tal comunión con Él, que yo veo entre líneas algo, que le está diciendo, Señor, a mí no me quita mis problemas el sueño, porque sé que al estar sostenido en ti, tú lo resuelves. A mí lo que me quita el sueño es el hecho de que no quiero desperdiciar mi tiempo en dormir para no poder conocerte. Era tal el deseo de David que él estaba dispuesto a sacrificar su sueño con tal de amar, de honrar y deleitarse en el Señor.
Estar sostenido en el Señor, mi amado, te lleva a abrazarlo, te lleva a generar tal dependencia de Él y te hace estar tan consciente de tu necesidad por Él que en ese momento comienzas a reflejar públicamente que el Señor genuinamente es tu sostén. Porque puede venir el momento de dificultad, el momento de escasez, el momento de enfermedad, el momento de estar oprimido. Pero en vez de buscar a alguien, buscas a Dios y recibes respuesta. Recibes el bien que necesita tu alma. Mi amado, estar sostenido por el Señor no significa no tener problemas. No significa cero conflictos, sino que significa que el Señor nuestro Dios hace frente a la dificultad. Amén. Es decir, una persona que está siendo sostenida por el Señor provoca, más bien comienza a verse más parecida a Dios. Obviamente no lo vas a ver con el rostro angelical, ¿verdad? O no lo vas a ver volando, ¿verdad? No, sino vas a ver acciones de él o de ella que le hacen parecerse más a su Dios. Es decir, comienza a ser misericordioso, generoso, recto, comienza a mostrarse sabio, justo. La forma de hablar de esa persona ya no es agresiva ni orgullosa ni impositiva, no, sino que ahora te deleita escucharlo. ¿Por qué? Porque esa persona comienza a impartir lo que él o lo que ella vive en el lugar secreto y provoca hambre de Dios, provoca sed de Dios en la otra persona. Mi amado, el deleite en el Señor es la clave para conocerlo. Si tú no te deleitas buscándolo, es porque quizás no estás sostenido. Y no es de que sea pecado, es que no estoy sostenido, pastor, y me voy a ir al infierno. No. Lo que quiero hacer es provocar en ti esa hambre de buscar el sostén del Dios. Es decir, ir más allá del bendíceme, cuídame, alivíame, ayúdame. Todo eso lo obtienes cuando estás sostenido. Porque el estar sostenido por el Señor sobrepasa cualquier placer natural. Va más allá de ser defendido ante el enemigo, va más allá de recibir respaldo, va más allá de tener nuestras necesidades saciadas, sino que, mi hermano, el entrar a su presencia, el sentir cómo Él te envuelve, el sentir cómo toda la ansiedad, la carga, la enfermedad, los dolores se van y entonces toma lugar el Señor en tu vida y entonces el enfoque que tenías no está centrado en ti, sino está centrado en aquel que te sostiene. ¿Por qué? Porque si centro mi atención en Él, sabré que es su fuerza mejor que la mía. Sabré que es más grande su sabiduría que las decisiones que yo puedo tomar. Y ahí, mi amado, comienzas a centrar tu mente, tu entendimiento, todo en Dios. No te afanas por el trabajo, no te afanas por las cosas, sino que ahora te desgastas para el Señor. Por eso dice la palabra que hay delicias a su diestra. Es ahí donde está el deleite. Es decir, y con esto termino, Dios, cuando te sostiene, puede provocar que tu peor día se vuelva la mejor experiencia. ¡Wow! Sí, como lo oyes, cuando estás sostenido en el Señor, Él provoca que tu peor
día se vuelva la mejor experiencia. Pues el deleite del alma del hombre no puede venir, no puede ser saciada de alguien, solo del Señor. Así que ahí, mi hermano, si tú deseas estar sostenido, si tú deseas entrar en su reposo, si tú deseas aprender a deleitarte en el Señor, ¿qué tal si ahí le levantas tus manos? Por un momento cierras tus ojos y le dices al Señor: Señor Jesucristo, hoy te entrego mis fuerzas. Ya no quiero ser sostenido por mí. Quiero ser sostenido, sostenida por ti, Señor. Quiero tener la experiencia que David tuvo. Me has permitido conocerte como mi pastor, pero hoy quiero conocerte como aquel que es mi deleite, como aquel que me sostiene, como aquel que es mi roca fuerte, como aquel que me lleva de gloria en gloria. Hoy, Padre, me abandono en tus manos rogándote, Señor, sé tú mi deleite. Quiero aprender a deleitarme en tu presencia. Quiero entrar en la profundidad de tu conocimiento y recibir de ti todo lo que mi alma anhela. Vamos, levántale tus manos al Señor. Déjame orar por ti. Padre bueno, derrama tu presencia. Derrama tu presencia. Ahí donde está cada uno de mis hermanos, que ellos puedan recibir, Señor, esa hambre, esa sed de entrar en tu presencia y recibir el sostén que solo tú provees, el mover que nos hace sentir en tu reposo, esa influencia gloriosa de tu Espíritu que nos hace deleitarnos. Espíritu Santo, ven y llena a cada hermano. Ven y llena a cada hermana a manera de que reciban tu presencia, que reciban ese deleite, ese mover asombroso. Padre bueno, gracias porque estás entre nosotros. Gracias porque siempre nos oyes. Gracias porque tú, Señor, no te apartas de nosotros. Te damos a ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermana. Amén, hermano. No quiero que olvides, mi amado, siempre hay algo que aprender. Y primero Dios, todos los días, no lo olvides, 8 de la noche, a manera de compartir la palabra, tener tiempos de oración todos los días. Pues bueno, antes de terminar este tiempo, vamos a tomar un momento para honrar a nuestro Señor, para honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Yo sé que tú lo has estado guardando, así que ahí delante del Señor, levanta tus diezmos, mi amado, levanta tus ofrendas. Quiero recordarte, no se trata de si siento ofrendar, si siento diezmar. No, se trata de honra, se trata de adoración. Así que ahí donde estás, levántale tus diezmos y tus ofrendas al Padre y vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy entregamos en tus manos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y queremos rogarte, Señor, recíbelas tú, Señor. Tu palabra dice que el mayor bendice al menor y hoy recibimos de ti tu bendición. Hoy tan solo respondemos en honra, hoy tan solo respondemos en amor a aquel que nos amó primero. Y te amamos y te honramos y respondemos a ello trayendo nuestros diezmos y ofrendas. Padre, las guardaremos hasta el momento en el cual las podamos colocar en tu alfolí. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, gracias, Rey. Amén.